Buenas noches a todos. Vamos a proceder a la clase de hoy de Derecho Mercantil 3 de la sección D, aunque por supuesto bienvenidos los compañeros de la sección C que ya recibieron clase, pero si quieren ver esta clase también, igualmente los de la sección D pueden ver la de la sección C, porque aunque son muy parecidas las clases, a veces pues el contenido puede incluir mejores explicaciones u otros ejemplos, y entonces bienvenidos si lo quieren ver. Hoy vamos a hablar concretamente del contrato de depósito y sus mercantil y sus diferencias con el contrato de depósito desde el punto de vista civil o del depósito judicial. Vamos a estar hablando del artículo 714 al 717 del Código de Comercio, y en el Código Civil vamos a hablar del artículo 1974 y siguientes al 1999 del Código Civil, y también vamos a tocar el tema en el derecho procesal, en el Código Procesal Civil y Mercantil, porque hay un depósito ordenado por el juez en donde se nombra un depositario de los bienes embargados o secuestrados. Entonces, para cubrir todo el tema del depósito, vamos a ver lo del Código de Comercio en relación con el Código Civil y con el Código Procesal Civil y Mercantil. Buenas noches a todos, bienvenidos. En el 1974 dice: por el contrato de depósito una persona recibe de otra alguna cosa para su guarda y conservación, con la obligación de devolverla cuando lo pide el depositante o la persona a cuyo favor se hizo, o cuando lo ordene el juez. ¿Verdad? Y este es el contrato de depósito civil. En el libro del doctor Villegas, el contrato de depósito mercantil que estamos ahorita analizando, lo vamos a tener en las páginas de la 59 a la 62 del libro del doctor Villegas. 59 a la 62. Y en el Código Procesal Civil y Mercantil también es bueno mencionar que tenemos el artículo 34. El artículo 34 dice: depositarios. La conservación y administración de los bienes embargados o secuestrados se confiará a un depositario, salvo que la ley disponga otra cosa. Estamos hablando del depósito judicial. Todo depósito deberá ser recibido por inventario que firmarán el propietario de la cosa depositada si quisiere hacerlo y el que lo reciba. Los depositarios deben ser personas de reconocida honradez y arraigo, nombrados por el juez, y en todo caso estarán obligados a prestar garantía de su administración, suficiente a juicio del juez si lo pidiera alguna de las partes. Dicho esto, que está el depósito civil y el depósito ordenado por el juez, el depósito judicial, hay otra variedad de depósito que es el depósito mercantil. El artículo 714, me parece, o 710, sí, dice que existe el depósito mercantil y que se llama depósito irregular. Y entonces, ¿qué quiere decir eso de depósito regular? Pues es que hay dos clases de depósito. El regular, que es ese normal en donde yo le entrego 100 quintales de café a alguien para que me los guarde y me devuelva mis 100 quintales de café. Ese se llama depósito regular. ¿Cuál es el contrato? Pues el civil que vimos ahí, ¿verdad? Es una persona recibe, le entrega a otro un bien mueble normalmente para que lo guarde y se lo devuelva, ese mismo bien, cuidándolo, y por lo cual yo le pago una cantidad por habérmelo tenido bajo su custodia, bajo su guarda, con la obligación de devolverme. El otro tipo de depósito diferente es cuando se llama depósito irregular, y que tiene la gran novedad de que el depositario puede disponer del depósito. Y es lo que pasa con los bancos. O si yo llego a un depósito de granos y le digo: mire, aquí le vengo a dejar 100 quintales de café. Y voy a regresar a traer otros 100 quintales de café. No los que yo le deposité, sino usted véndalo. Y cuando yo los necesite, usted compre café y me lo devuelve. O si usted tiene ahí, me da del café. Siempre que sea de la misma especie y calidad y la misma cantidad. Eso se refiere a que este depósito irregular solo puede ser posible con bienes fungibles. ¿Y qué quiere decir bienes fungibles? Pues bienes que son sustituibles unos por el otro. Lo más fungible que hay en el mercado es el dinero. Lo mismo es un billete de 100 que otro billete de 100, siempre que sea legítimo, ¿verdad?
O un billete de 100 es igual a 2 de 50. O un billete de 100 es igual a 5 billetes de a 20 o 10 de a 10. O 100 fichas de a quetzal. Como aquel chiste, ¿verdad? Que lo mismo da 1 de a 1000 que 1000 de a 1. Es lo mismo, son fungibles, ¿verdad? Y entonces ese es el significado de un bien fungible, uno que puede ser sustituido uno por el otro. Si el café, el arroz, el acero son fungibles en el sentido de que yo puedo, en vez de entregar las 100 toneladas de acero que me confiaron, otras 100 toneladas de acero de la misma especie y calidad, del mismo grado, del mismo medida, digámoslo así, y aunque sea diferente, pero que sea equivalente, eso es un bien fungible. Y yo pudiera hacer que recibo acero, lo vendo, porque creo que el precio ahorita está alto, calculando que después yo voy a poder comprar ese acero más barato y voy a poder devolver y voy a tener una ganancia. Lo mismo pasa con los bancos. Reciben dinero, lo prestan, lo invierten, pagan salarios de sus trabajadores, pagan sus gastos y cuando llega el depositante a retirar su dinero le dan otros 100 quetzales. No le dan el mismo billete que recibieron porque el bien es fungible y el bien puede ser dispuesto por el depositario. Entonces, ya dicho esto, vamos a leer el artículo 714. Creo que hay alguna preguntita por ahí. Creo que solo están saludando. Como les digo, no es necesario que saluden porque solo me marcan ahí. Depósito de cosas fungibles. En los depósitos de cosas fungibles se podrá convenir que el depositario disponga de la cosa depositada y restituya otro tanto de la misma especie y calidad. En este caso se aplicarán en lo conducente las reglas del mutuo. Casi que yo no le estoy depositando el café, sino que se lo estoy prestando con la obligación de que me lo tienen que restituir después. Y por eso es que se vuelve un contrato de mutuo. Es una cosa novedosa, ¿verdad? El depósito nació como que, bueno, yo le entrego mi café y usted me devuelve mi café. Pero a lo mejor yo lo que quiero es otra taza de café, otros 100 quintales de café de la misma especie y calidad y la misma cantidad, pero otros, ¿verdad? Entonces ahí estamos. Eso se llama depósito irregular, cuando el depositario puede disponer del bien. El regular es cuando guarda lo mismo. Por supuesto, cuando a mí me guardan mis 100 quintales de café y me dan a devolver mis mismos 100 quintales de café, yo tengo que pagar porque me los guardo. Porque ese es el negocio. O dejo mi carro en depósito y me tienen que devolver mi carro y me cobran por cuidármelo. En el depósito irregular, en donde yo le permito que él venda el café o que use el dinero o que vende el arroz o que use el arroz para su producción y después cuando yo voy a retirarlo me dé otros 100 quintales de arroz de la misma especie y calidad de los que yo deposité, ese depósito a lo mejor a mí me pagan por dejar ese café, ese arroz o ese dinero en depósito. Como el caso de los bancos que me pagan intereses sobre el dinero que yo les di en depósito y que me lo van a devolver, pero me van a pagar intereses porque ellos lo pudieron usar. Entonces por eso es que tiene su gracia. Es el 715, depósito bancario de dinero. El depósito de dinero transferirá la propiedad al banco depositario, quien tendrá la obligación de restituirlo. Casi que es un mutuo, ¿verdad? Yo le presto el dinero al banco para que él me lo... Por eso es una operación pasiva del banco. Y el banco lo puede utilizar en sus operaciones activas. Puede usar ese dinero que yo le deposité en dar préstamos. Y por eso es que tienen que mantener encajes. El encaje es la cantidad, el 20% de lo que yo le deposité, el banco lo tiene que tener disponible por si llegan los depositantes a retirar su dinero, pues tiene que tener por lo menos un 20% de los depósitos recibidos en liquidez. Lástima que en la facultad eliminaron la clase de Derecho Bancario, porque era muy importante. Derecho Financiero y Derecho Bancario. 716, depósito a nombre de 2 personas. Y esta es otra disposición interesante. Los depósitos a que se refieren los 2 artículos anteriores, no solo el de dinero, sino el depósito irregular. Alguien llevó a dejar 100 quintales de café a nombre de 2 personas. Y llega después solo uno a retirarlo. ¿Se le puede entregar solo a una de las personas? Sí. Los depósitos a que se refieren los 2 artículos anteriores recibidos a nombre de 2 o más personas
podrán ser devueltos a cualquiera de ellas, aun en caso de muerte de uno o varios de los codepositantes, a menos que se hubiere pactado lo contrario. ¿Qué quiere decir esto? El depósito es solidario, es mancomunado y solidario. Cualquiera de los acreedores de los depositarios puede ir a retirar ese depósito. Obviamente después se tendrá que arreglar con sus codepositantes, pero frente al banco o frente a la persona que recibió el depósito, se libera entregándole todo el depósito a uno de los codepositantes. Salvo que en el contrato en donde se hizo el depósito diga que solo con la firma de todos los depositantes o de 4, de 10 o de 2, de 3 se va a poder devolver ese depósito. Pero si no se pacta lo contrario y es un depósito a nombre de 2 o 10 personas y llega uno de los 10 a retirarlo, si no hay pacto en contrario se puede retirar. Aquí hay una discusión que el doctor Villegas, creo que ahí sí no logró suficiente claridad de pensamiento para resolver porque él dice aquí, él hace un excelente análisis, habla del depósito, cuál es la naturaleza jurídica, muy interesante todo lo que habla de los caracteres del contrato, dice que es bilateral porque tiene dos partes con derechos y obligaciones recíprocas. Es oneroso porque obviamente todo lo mercantil es con ánimo de lucro, ¿verdad? O yo pago porque me tengan en custodia mi bien, o a mí me pagan porque yo deposite el bien y ellos lo puedan usar y me devuelvan otro de la misma especie y calidad, como es el caso del dinero. O del café si yo permito que lo vendan y es depósito irregular, ¿verdad? Y que me devuelvan otras libras o quintales de café o de oro o de arroz o de lo que sea cuando yo lo requiera o cuando se vence el plazo. Es principal, aunque también pudiera ser un contrato accesorio, porque a veces se deposita una cantidad de dinero. Por ejemplo, yo necesito que me emitan una fianza. Me dicen, está bien, me dice el banco, yo se la emito, pero hágame un depósito aquí en el banco de garantía para que si yo tengo que pagar la fianza, ese depósito esté en garantía para las responsabilidades que le vayan a generar la fianza. Entonces ahí se vuelve ese contrato de depósito, se vuelve un contrato accesorio del contrato de fianza porque garantiza el contrato de fianza. Es un contrato real porque tanto el mutuo como el depósito se perfeccionan con el consentimiento y con la entrega de la cosa. Se necesita tanto el consentimiento como la entrega del dinero en préstamo, en mutuo, o que es el contrato mutuo real, el contrato real de mutuo, o el contrato real de depósito. Porque yo puedo convenir, bueno, voy a traer a depositar 1.000.000 de quetzales. Y firmamos con el banco, sí, mire, yo le voy a traer 1.000.000 de quetzales en depósito. ¿Queda perfecto el contrato? No. Como es un contrato real, se perfecciona en el momento en que yo entrego el 1.000.000 de quetzales al banco y entonces ahí queda perfecto el contrato. Otra vez váyanse a la clasificación de los contratos de la página, ¿qué era? 38 y 39, me parece. Sí, clasificaciones de los contratos, consensuales y reales, inciso C. De acuerdo a lo que establece nuestro Código Civil, un contrato es consensual cuando se perfecciona en el momento en que las partes prestan su consentimiento, con el mero consentimiento. En cambio, los contratos reales son aquellos en que la perfección del contrato se da siempre y cuando se entregue la cosa objeto del negocio. Tanto el mutuo como el contrato de depósito son contratos de naturaleza real. Requieren no solo el consentimiento, sino también la entrega de la cosa. Y dice aquí que es de tracto sucesivo porque supuestamente si todos los meses me van a pagar intereses o todos los meses voy a tener que pagar una cantidad por el depósito que se hace, que me están cuidando el carro, me están cuidando el café, me están cuidando el arroz, entonces yo tengo que pagar por ese un costo por ese depósito que me están guardando. Ahora, si el depósito es irregular, a lo mejor a mí me pagan porque yo llevo el dinero al banco y me pagan intereses, ¿verdad? Pero igual es oneroso, es conmutativo, porque yo sé que me voy a ganar el 3% de interés anual, o que yo voy a tener que pagar 500 quetzales mensuales porque me cuiden ese carro o ese café o ese arroz en el almacén. El depositario le voy a tener que pagar. Los elementos del contrato de depósito son los personales, el depositante y el depositario. Y ahí están las obligaciones, ¿verdad? El depositante tiene que pagar los gastos que haya hecho el depositario para la custodia del bien depositado y los daños y perjuicios que el depósito hubiere causado.
Porque si yo llevo algo que es inflamable o salitroso o destruye otros bienes, pues yo soy responsable de los defectos que tiene mi depósito. Y en cuanto al depositario, puede ser que él es el que tenga que pagar, porque tiene obligación de custodiar la cosa depositada para su adecuada guarda y conservación, dar aviso al depositante o a un juez sobre el peligro que amenace la pérdida o deterioro de la cosa o de las medidas que puedan evitarlo. Si por su culpa o dolo se deteriorare o perdiere la cosa depositada, deberá indemnizar daños y perjuicios y restituir la cosa depositada. Y si el depósito es irregular y él puede utilizar el bien, pues probablemente va a tener que pagar un interés o un honorario o una ganancia para el depositante, porque él tiene el beneficio de que está pudiendo disponer del bien y entonces probablemente él es el que va a tener que pagar por ese depósito. Los elementos reales es la cosa objeto de depósito. Mercaderías, dinero, joyas, títulos de crédito, títulos, valores, etc. Y aquí habla de las cosas fungibles. Si las cosas depositadas son fungibles, o sea, sustituibles unas por otras de la misma especie o calidad, se puede utilizar y se da en el depósito irregular, en que se puede disponer del bien depositado con la obligación de restituir uno de la misma especie o calidad. Ahí me dan en depósito 100 acciones del Banco Industrial. Y si es depósito irregular, yo puedo devolver 100 acciones del Banco Industrial de la misma clase, aunque no sean las mismas acciones. Eso es lo bonito, porque entonces yo puedo tal vez, digo, las acciones del Banco Industrial ahorita están en buen precio, las vendo. Y cuando tengo que devolver el depósito, tengo que ir al mercado a comprar acciones para devolverlas. Si me fue bien o mal va a depender si cuando las tuve que ir a comprar estaban más baratas o más caras que cuando yo las vendí. Si están más baratas, gané. Si están más caras y las tengo que pagar más caras de lo que yo las vendí, perdí. Pero esa es la posibilidad que hay aquí con el depósito irregular, con lo mismo que el dinero. Supóngase que yo recibo $100 en depósito y soy un banco. Porque si soy un particular, es un contrato de mutuo o es nulo el depósito, como dice el artículo 1999, me parece, del Código Civil, que habla del depósito en efectivo, de dinero en efectivo entre particulares. Es nulo, dice. Código Civil. 1999. El depósito de dinero en moneda corriente en las instituciones en las instituciones de crédito está sujeto a lo dispuesto en leyes especiales, Código de Comercio y Ley de Bancos. Se presume nulo el depósito de dinero constituido en persona no autorizada por la ley para recibirlo, salvo prueba en contrario. O sea, hay una presunción juris tantum legal de nulidad. Entonces, no hagan un contrato de depósito con un particular porque le van a decir, mire, ese contrato es nulo. Mejor vayan a depositarlo al banco, que para eso es el banco, para recibir depósitos de dinero. Entonces, esas leyes especiales son el Código de Comercio y la Ley de Bancos y grupos financieros. Que ahorita les doy el artículo porque aquí lo tengo y es un artículo que es una ley que vamos a tener que estudiar en esta. También Ley de Bancos y Grupos Financieros de Guatemala, es el decreto. Aquí no me salió. Pero aquí está, Contraloría General de Cuentas. Decreto 19-2002. Como vamos a hablar ahorita de los almacenes generales de depósito, aprovecho para darles esta ley. También necesito que ustedes conozcan que existe la ley de comunicaciones, ley para el reconocimiento de comunicaciones. No sé si ya se las había mencionado, de comunicaciones y firmas electrónicas. En Guatemala, que es el decreto 47-2008. ¿Se recuerdan que los contratos mercantiles no están sujetos para su validez a formalidades especiales? Cualesquiera que sea la forma, eso lo dice el artículo 671, me parece, del Código de Comercio. Cualesquiera que sea la forma, el idioma en que se celebren, las partes quedarán obligadas de la manera en los términos que aparezca que quisieron obligarse. Los contratos celebrados en territorio guatemalteco y que hagan de surtir efectos en el mismo se extenderán en idioma español. Se exceptúan de esta disposición los contratos que, de acuerdo con la ley, requieran formas o solemnidades especiales, que son los contratos formales, ¿verdad? Pero, supongamos que yo le mande un Instagram a alguien y le digo, mire, te vendo mi casa por tal precio. Ese Instagram es una comunicación electrónica
y conforme al artículo 47 de 2008 del Congreso de la República, se reconoce la validez de esas comunicaciones electrónicas. No tienen que estar por escrito, no tienen que estar autorizadas en papel o con papel sellado, timbrado, autenticado, con un Instagram o un WhatsApp, un mensaje de voz, un mensaje de texto, un WhatsApp o cualquier otro tipo de comunicación electrónica que yo utilice, hasta por TikTok, me podría yo comprometer y es obligatorio lo que yo cumpla, lo que ofrecí, ¿verdad? Y eso es, me gustaría que leyeran esa ley, el decreto 47-2008 del Congreso de la República. Aquí hay una pregunta, licenciado, perdone, no sé si entendí bien. Al depositante le debe pagar al depositario por haberle debido en depósito, los bienes, producto o dinero, o es al revés. El depositante le paga al depositario. No entendí. Ok, dependiendo. Las partes pueden pactar lo que sea. Si yo voy y le deposito dinero al banco, ¿quién va a pagar intereses? El banco. Es una operación pasiva para el banco. ¿Por qué? Porque el banco puede utilizar ese dinero y lo puede invertir, puede dar créditos, puede pagar sus sueldos de su personal, su renta, lo que tenga que pagar, ¿verdad? Sus impuestos. Obviamente tiene la obligación de devolvérmelo. Entonces el banco me dice, mire, si usted me da ese dinero y yo lo voy a poder utilizar, yo le voy a pagar a usted intereses. Ahora, si yo llevo mi carro a que me lo cuiden porque es un carro de colección y lo llevo a un lugar en donde me lo van a tener guardado y me tienen la obligación de devolverlo y le van a poner aire acondicionado y lo van a limpiar o lo van a proteger de que no le pase nada, ahí yo voy a pagar por ese depósito, porque es un depósito regular. Normalmente el depositante de un depósito regular paga un servicio de depósito. El depositario de un depósito irregular en donde tiene permiso para disponer de los bienes con la obligación de devolver los otros de la misma especie y calidad, él paga por ese depósito, porque se está beneficiando en que lo puede vender, puede invertir el dinero de la venta y con la obligación de que después tiene que ir al mercado a conseguir bienes de la misma especie y calidad para devolvérselos al depositante, perdón. Ahí es donde puede ser que pague o cobre, ¿verdad? Espero que le haya quedado más claro. El licenciado, a veces se le va el audio o se queda parado el video. A mí no me había dado cuenta que estaba pasando eso. ¿Alguien más ha tenido ese problema? Decreto 19-2002 es la ley de bancos y 47-2008 es la ley de garantías, no, perdón, de ley para el reconocimiento de comunicaciones y firmas electrónicas. El decreto 19-2002 es la ley de bancos. ¿Me pueden reportar si alguien más? Qué bueno que ya le quedó claro. Con mucho gusto, Carly. Qué bueno. Vamos a seguir entonces con los articulitos estos. 716, 714, ¿verdad? El depósito de bienes fungibles puede ser irregular. Y el depósito bancario de dinero es irregular, ¿verdad? En el sentido de que no hay obligación de devolver el mismo bien, sino otro de la misma especie y calidad, la misma cantidad de la misma especie y calidad. Y el 716, que puede... Aquí sí yo no estoy de acuerdo con el doctor Villegas, porque él hace una gran explicación muy buena, pero al final como que no llega a una conclusión válida. Porque él dice que en esto del artículo 716, dice, por ejemplo, cuando dos o más personas hacen un depósito bancario, puede aparecer en el contrato que están facultadas para exigir restituciones Manuel y Pedro. En este caso, la mancomunidad acreedora que la tienen los depositantes es solidaria. Ese es un pacto en contrario, eso es lo que dice él. Y sin embargo, yo creo que ahí se equivoca, porque es precisamente la solidaridad de los acreedores es que cualquiera, si ustedes regresan al derecho civil y a la solidaridad, cualquiera de los acreedores solidarios puede exigir la totalidad de la obligación. Entonces ahí es donde yo creo que el doctor Villegas hizo un buen análisis, pero al final le faltó la precisión jurídica de la solidaridad en qué consiste. Si yo pongo un depósito que dice Juan y Pedro,
Y como dice aquí, en el 716, que si el depósito se hace a nombre de 2 personas, y acuérdense que la solidaridad en lo mercantil se presume, y en las obligaciones generales, en las obligaciones particulares o en los contratos particulares, aplicamos las normas generales de las obligaciones y contratos mercantiles. Y en el artículo 674 dice solidaridad de deudores. En las obligaciones mercantiles los deudores serán solidarios salvo pacto en contrario. Todo fiador de obligación, pero es que aquí está hablando realmente de la obligación de solidaridad de deudores. Aquí el banco es el deudor en un depósito y el depositante o los depositantes son los acreedores. Pero si hay un artículo que dice que conforme al 716, cualquiera de los depositantes puede retirar el depósito aunque se muera uno de ellos, o cualquiera de los 10 depositantes, puede retirar el depósito, salvo pacto en contrario. Y poner un I no es pacto en contrario. Tendría que decir expresamente, este depósito solo lo pueden retirar todos los depositarios, o 4 de 5, o 3 de 5, o 4 de 10 depositarios es necesario que comparezcan. Si no se pone nada, si solo se pone que es un depósito a nombre de 2 o más personas, hay solidaridad en el sentido de que cualquiera de los acreedores puede retirar la totalidad, porque así lo dice el artículo, salvo pacto en contrario. Que diga ahí, no me parece a mí suficiente motivo para que sea un pacto en contrario. Si dice I-O, que también el doctor Villegas dice que eso no es posible, claro que es posible, porque es lo que está diciendo el artículo 716. Y ahí sí no estoy de acuerdo con el doctor Villegas. Los depósitos a que se refieren los 2 artículos anteriores recibidos a nombre de 2 o más personas, pueden ser 10, podrán ser devueltos a cualquiera de ellas, aun en caso de muerte de uno o varios de los codepositantes, a menos que se hubiere pactado lo contrario. Pero no con que diga Juan y Pedro, o María y Marta, ese es un pacto en contrario, no. Está diciendo que es a nombre de 2 personas, ¿verdad? Y cualquiera de los depositantes lo puede retirar conforme al 716. Salvo que en el contrato dijera, este depósito únicamente puede ser retirado por todos los depositantes, o por una mayoría, o por 3 de 10, lo que fuera, lo que hubieran pactado. Los bancos son muy reacios a aceptar ese tipo de condiciones, porque vienen en contra del 716 y les puede dar problema. Después vienen los herederos de uno de los depositantes que se murió y dice, mire, es que mi esposo o mi papá era dueño de una tercera parte del depósito y ustedes se la dieron todo a uno de los depositantes, de los otros depositantes. Sí, porque conforme al 716 estoy autorizado, es más, estoy obligado a entregarle a cualquiera de los codepositantes la totalidad del depósito, porque hay solidaridad. Ahí es donde el doctor Villegas hace un buen análisis, pero al final confunde los efectos de la solidaridad. Léanlo en el artículo, en la página 61 del doctor Villegas, y me dicen si están o no están de acuerdo con mi análisis. Porque él dice aquí que en este caso, cuando es Manuel y Pedro, dice, en este caso la mancomunidad acreedora que la tienen los depositantes es solidaria. Hasta ahí estoy de acuerdo. Este es un pacto en contrario. No estoy de acuerdo. Sin embargo, en la práctica bancaria se comete un error señalado magistralmente por el profesor Mario Bauche García Diego. Y es el siguiente. Se dice que pueden retirar el depósito Manuel y o Pedro. Y o. La conjugación y expresa una mancomunidad solidaria de los depositantes. Estoy de acuerdo. De manera que para retirar es necesario que ambos manifiesten su voluntad. Ahí no estoy de acuerdo. Porque si es mancomunidad solidaria, cualquiera de los 2 acreedores puede retirarla. Obviamente después se tienen que poner de acuerdo ellos entre sí, pero no frente al banco. El banco tiene obligación de darle el depósito a cualquiera de los depositantes. Mientras que la conjugación o expresa una mancomunidad simple. O sea que lo puede hacer uno u otro. Ahí tampoco estoy de acuerdo. Ahí es solidario. Y o y es que cualquier depositante puede retirar, como lo dice el 716. Yo digo que ahí Villegas le quiso buscar demasiados pies al gato. Y en ese García Maides dice él que si la conducta que el derecho regula no puede hallarse a la vez prohibida y permitida, y 2 normas de un ordenamiento vedan y permiten respectivamente a los mismos sujetos un mismo proceder, en condiciones iguales de espacio y tiempo, su aplicación simultánea es imposible y por tanto no pueden tener validez las 2. Dicho más brevemente, 2 normas de derecho contradictorias entre sí no pueden ser ambas válidas. Pero aquí no hay contradicción, porque aquí está diciendo, y
Juan y Manuel pueden retirarlo, o Juan o Manuel, porque son acreedores solidarios del banco. Y el banco le tiene que dar todo el depósito a uno de los dos, aunque el otro ya esté muerto, porque así lo dice el artículo 716. Y entonces aquí, para la práctica contractual bancaria, podríamos decir que el uso aparejado de las conjunciones y o y diagonal o no es posible porque la mancomunidad o es simple o es solidaria. Pero no puede ser las dos cosas a la vez. Y no estoy de acuerdo, don René Villegas. Solo si los depositantes y el banco convinieron que ese depósito solo se le puede entregar a todos los depositarios juntos o a un número determinado mínimo de depositarios, aplicaría. Pero si es y o solo pusieron que son todos estos los depositantes, cualquiera de los depositantes puede retirar la totalidad del depósito porque lo dice el artículo 716 y porque para los efectos legales es una obligación, es una acreeduría hay una mancomunidad acreedora, una mancomunidad solidaria del lado del activo, es activo, ¿verdad? Pues del lado de los acreedores. Y el formal dice que en cuanto a la forma del depósito varía según la naturaleza de organización empresarial del sujeto depositario. Puede ser que se formalice mediante simple acuerdo verbal, por un contrato de adhesión o por escrito, como el caso del depósito bancario o en el que se hacen almacenes generales de depósito. Recordemos aquí que conforme a la ley de comunicaciones digitales, cualquier forma de comunicación que yo utilice es válida y que los contratos mercantiles no están sujetos conforme al 671 para su validez a formalidades especiales. Que cualesquiera sean la forma y el modo en que sea contratado es válido. Claro, es tema de prueba. ¿Cómo voy a probar un contrato verbal, verdad? Tal vez con testigos, tal vez con una grabación, tal vez con el cheque que di o el recibo que me dieron, si es que me dieron algún tipo de documento, o un WhatsApp en donde, mire, ya le deposité, el precio que convenimos son 100 quetzales, muy bien, estoy de acuerdo. Ahí hay una comunicación electrónica y conforme a la ley de comunicaciones electrónicas, decreto 47-2008, eso es válido. El otro tipo de contrato es el contrato de almacenes generales. Esto ya lo vieron ustedes en Derecho Mercantil 2, porque ahí es donde se estudian los certificados de depósito. El almacén general forma parte de un banco, de un grupo financiero. Por eso les puse la ley de bancos y grupos financieros de Guatemala, que es el decreto de bancos y grupos financieros, es el decreto 19-2002. Y entonces ahí habla de todas las actividades que tienen que hacer no solo los bancos, sino sus grupos financieros. Un grupo financiero es el banco más la compañía aseguradora, más la compañía de tarjetas de crédito, emisora de tarjetas de crédito, más la compañía de fianzas, más la compañía de factoraje, o sea, aquellas que reciben facturas y dan anticipos sobre esas facturas, o la compañía, la empresa almacenadora general de depósito. Recibe bienes, ahí sí, el almacén general en lo que se recibe son más que todo bienes muebles y depósitos regulares. Porque yo voy a dejar un lote de carros, digamos la Toyota trajo los carros de Japón y los deja almacenados en un almacén general de depósito, le emite un certificado de depósito para que tenga la propiedad, con eso puede vender los carros o puede endosar y vende los carros, o bien obtiene un bono de prendas con garantía del certificado de depósito. En otras palabras, la almacenadora recibe los carros y emite un certificado de depósito. Y si el dueño del certificado de depósito, que puede ser el original o ya circuló en el mercado, puede decir, mire, yo necesito dinero, quiero hacer una prenda sobre estos carros, y entonces deme un bono de prenda, y ese bono de prenda va a circular y va a ser a favor de un banco o de un acreedor, ¿verdad? Entonces, para retirar los carros, yo voy a tener que llevar el certificado de depósito para acreditar que yo soy el tenedor de ese certificado de depósito, conforme a su ley de circulación, pero también voy a tener que demostrar que ya no tiene bono de prenda vigente, o que ya fue cancelado el bono de prenda. Porque si no, la almacenadora me dice, yo no se lo entrego porque hay un acreedor que me va a venir a decir a mí que esos carros están garantizándole su deuda. Entonces, esa es la función del almacén general de depósito. Está en el artículo
1717, almacenes generales de depósitos, certificados de depósito y bonos de prenda. Serán depósitos en almacenes generales los hechos en establecimientos abiertos al público para la guarda y conservación de bienes muebles. Solamente los almacenes generales de depósito debidamente autorizados podrán emitir certificados de depósito y bonos de prenda representativos de las mercaderías recibidas. La existencia y operación de los almacenes generales de depósitos se regirá por la ley específica y sus reglamentos. Este es un depósito regular porque normalmente yo entrego un producto, un bien, un carro, y esos mismos carros son los que tiene que devolver la almacenadora. Entonces, la ley de almacenes, fíjense que no logré que me la pusiera aquí en... Solo me da que es el decreto 1746. Se fijan que no, en esa época los decretos no llevaban año, sino que iban correlativos. Es más o menos al año 69 que comienza, 1969, que comienza el Congreso a ponerles el año a los decretos. Antes de eso llevaban una numeración correlativa que no señalaba en qué año había sido promulgado ese decreto. Pero fíjense que la Superintendencia de Bancos no me deja abrir ese. Voy a tener que buscar otra forma, o si alguno de ustedes nos puede compartir la ley de almacenes generales de depósito, porque no nos deja entrar. Aquí habla del decreto 1236, ley reglamentaria de los almacenes de depósito del Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala. En esa época, en ese año, si se fijan, es un decreto 1236, no lleva año. Entonces vamos a ver de qué año es eso, va a ser del 58, 1958. Tiempo del presidente Idígoras Fuentes. En el año 58 no había numeración. Como les digo, es hasta como en 1969 que comienza a haber años en los decretos. Eso nos ayuda para determinar. Entonces, y hay otra característica que también aprovecho para mencionar. Y como les digo, lo que pasa es que en esta carrera antes había el derecho financiero y el derecho bancario. Y la eliminaron lamentablemente. Entonces a mí me gusta en este curso de Derecho Mercantil aprovechar para darles estos artículos, ¿verdad? La ley de bancos y grupos financieros, la ley de almacenes generales de depósito. Y los almacenes generales de depósito pueden operar en dos formas. Como simple depósito de mercaderías, emisión de bonos certificados de depósito y bonos de prenda. Y también pueden ser habilitados como almacenes fiscales. ¿Qué quiere decir esto? Supónganse que yo traje los carros de Japón, pero no he pagado los impuestos. Todavía no tengo dinero para pagar esos impuestos. O está en trámite la importación, ¿verdad? Entonces están en un área del almacén general de depósito que se llama almacén fiscal. Hasta que yo pago el impuesto de importación de esos carros, los puedo trasladar al almacén general normal. Mientras tanto están en un área que es depósito fiscal, almacén fiscal. Mientras no se paguen los impuestos de importación, no pueden salir del área de almacén fiscal. O sea, la almacenadora, la compañía almacenadora es responsable ante la SAT, ante el fisco, de que no pueden salir esos carros o esa mercadería hasta que no haya pagado sus impuestos de importación. Y en el caso de las maquilas, muchas veces nunca sale del área aduanera, porque viene la mercadería, la mano de obra entra en esa área para trabajar ese producto y se vuelve a enviar al extranjero. No se importó a Guatemala esa prenda de vestir que se hizo en la ley de maquila. El maquila es 2989 del Congreso, ¿verdad? Es otra ley también. Pero se puede habilitar como almacén fiscal un área en donde venga la mercadería del extranjero, se trabaja, se arma, se convierte en un producto terminado y se vuelve a mandar al extranjero. Con lo cual se evita el pago de impuestos de importación. Ahora, si esa mercadería va a entrar al mercado local, al mercado nacional, ahí hay que pagar impuestos. Sale del área del almacén fiscal y pasa al almacén general de depósito normal. Entonces ahí les dejo eso. Si hay alguna duda, les agradezco mucho su atención. Son las -17, pero yo creo que ya cubrimos el punto. En la página que Vanguard aparece. En la página del Vanguard, muchas gracias. Ley de bancos, Vanguard, ley de bancos. Pues sí, ahí lo debía haber buscado. Y grupos financieros. Vamos a buscarla ahí.
Decreto 19/2002, Banco de Guatemala. Bueno, esa es la ley de bancos, ¿verdad? Sí, la vamos a subir a la página de la clase. Vamos a ver si me la logro mandar a la facultad para mandarla. Por WhatsApp, por el correo de la universidad. Y se las pongo en la página. Y también vamos a buscar la página de... Le agradezco mucho, Mario. Está lloviendo duro, ¿verdad? Tal vez por eso se está molestando un poquito la transmisión. Ya no me dijeron si se les estaba interrumpiendo más o no. Redactar. Ay. ¿Qué tal? Me estoy mandando a mi correo la ley de bancos y grupos financieros para que la tengamos. Y vamos a buscar también la ley de, ¿qué dijimos? Almacenes generales de depósito. Almacenes generales de depósito. Vamos a poner aquí Vanguat, a ver si me aparece ahí. 1746, Banco de Guatemala. Aquí puede ser que esté. Ay, qué bueno. Gracias por la sugerencia. Decreto 1746. Solo para ver en qué año es esa ley. Esa ley es y tiene reformas hasta el 95, eso ha sido reformado. Es del año 68. Por eso les digo que hasta el año 69 comienzan los decretos a tener año. Y ya después en el 2000 ya tienen, en el siglo XXI ya tienen las 4 cifras. En el siglo XX tienen 2 cifras. Por ejemplo, es un decreto 1-69 o 270, que es el Congreso de el Código de Comercio de Guatemala, ¿verdad? Vamos a ver aquí, redactar esta para mandarla. Axel Barrios. Ley de almacenes generales de depósito. Enviar, ya estamos. Yo las voy a estar subiendo. Muchísimas gracias, Lick. Ya no, ¿qué? Ya no hay otro problema. Vamos a ver, ¿será este, Lick? Uy, no se ve una... No leo lo que me puso, porque ley de almacenes generales. Sí, esta es la ley general de almacenes de depósito. Ya no hay problemas, muchas gracias. Pues les agradezco mucho su atención. ¿Qué tomo es el libro del doctor Villegas? Es el tomo 3, porque el tomo 1 es Derecho Mercantil 1 y este es el tomo 3 de Derecho Mercantil 3, que habla de características de las obligaciones y contratos mercantiles en particular, contratos relacionados con operaciones de crédito, contratos de servicio y colaboración empresarial y contratos de seguro y fianza. Ese es el contenido de este. Por eso es que me gusta este libro, porque tiene el contenido. Y es muy bueno, el doctor es muy, muy didáctico, muy claro y muy profundo. Hay algunas cosas, como dicen que donde hay 2 abogados hay 3 opiniones. Hay algunas cosas en que yo tengo que señalar que no estoy de acuerdo con algún criterio del doctor Villegas, pero en general es un magnífico tratado para estudiar. Muchas gracias, feliz noche a todos. Feliz noche.